Ok, listo. Ya estoy compartiendo mi pantalla, disculpen la demora. Bueno, vamos a comenzar. Este, bueno, vamos a hablar de este tema que está tan sonado últimamente, aunque bueno, no es un tema tan reciente, pero como que está más de moda últimamente. Bueno, solemos empezar estas presentaciones de Big Data con esta frase de Carl Sagan, que nos dice que hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia metida en una esquina olvidada de un universo en el cual hay muchas más galaxias que personas. Bueno, esta frase nos parece un tanto adecuada para este tema porque, bueno, actualmente pues vivimos en un universo de datos, eh, es decir, tenemos demasiada información a nuestro alrededor y de pronto se nos hace muy complicado el poder procesarla, el sacar información valiosa a través de esos datos. Y bueno, este, pues los datos nunca duermen. Eh, de unas gráficas que por ahí encontramos, bueno, una infografía, sacamos estos números que nos hablan de que cada minuto se hacen más de 100.000 llamadas por Skype, igualmente cada minuto se reproducen más de 300 horas de nuevo video en YouTube. Igualmente, cada minuto en todo el mundo se reproducen más de 77.000 horas de video en Netflix. Y bueno, esta es la infografía en la que ya viene como con mayor detalle de varios servicios, redes sociales, que bueno, pues también está aquí, por ejemplo, Uber, que igualmente cada minuto se toma 694 viajes. El caso de las tiendas de aplicaciones de Apple, que igualmente cada minuto se descargan 51.000 apps. Eh, o Amazon, que igualmente cada minuto hace 4.310 envíos. Bueno, como ven, pues aquí hay varios ejemplos y pues todo esto va generando mucha información. Es decir, por ejemplo, aquí Facebook, cada minuto se da like a más de 4 millones de mensajes de post. Pues todo eso va generando información sobre nuestros hábitos, sobre nuestro comportamiento. Entonces, bueno, es información que resulta útil el que sea analizada para, más bien son datos que necesitamos analizar para poder obtener información valiosa a través de ellos. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con el mundo real? Pues aquí solemos también como hacer estas preguntas, ¿no? De si hablarías con una computadora. Si sí, ¿qué le dirías? Eh, por ejemplo, en los teléfonos, si es que ustedes hablan con Siri o el asistente que tiene similar en Android para darle órdenes, bueno, ejecutar ciertos comandos por voz y demás. Igualmente, si es que seríamos capaces de enamorarnos de un sistema, que pues suena un tanto loco, pero bueno, vamos a ver un poco más adelante por qué estos cuestionamientos. Bueno, otros de los cuestionamientos es que si dejarías que en cierto momento un sistema decida acerca de una operación o un tratamiento médico de alguien amado o de nosotros mismos. Y bueno, todo esto pues va generando datos que bueno, es a lo que va la última pregunta. ¿Dónde están todos esos petabytes de información? Eh, Se reproduce en automático. Bueno, voy a poner aquí un video. No sé exactamente si se les comparta el audio, pero si no, no hay mucho problema. Aquí lo importante es como que visualicen las imágenes y después hablamos sobre ellas.
Okay. Bueno, este fue un extracto de una película del 2002 llamada Minority Report. Y bueno, vamos a ver otro video que está relacionado antes de comentar sobre ellos. Technology has helped us go faster, go to the moon, and solve problems previous generations couldn't imagine. But can technology think? IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand how we think. Tweets, texts, articles, studies, and reports that make as much as 80% of the data in the world. Simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis, comes up with a response and a level of confidence. Watson shows you the step. You don't program Watson, you work with Watson. And turn your interactions with it at once, just like we do. Every experience makes it smarter. Operators find the right answers faster. The IBM Watson discovery helps researchers look at patterns that are hiding in Watson's data and then share them with the public. Watson Analytics connects Watson and Watson can show you what it means and what it share. The IBM Watson developers offer software technology and tools they need to benefit Watson's accessible on the cloud. Watson needs you. This generation of problem solvers is going to learn much faster with Watson. And Watson, in turn, will learn much faster with us. Developers will solve problems. Business leaders will ask bigger questions. Everything generates tools and Bueno, espero que se haya visto bien los videos. Bueno, la idea de mostrarles estos videos es como que reflexionemos acerca de qué es lo que nos separa de la ficción con la realidad. El primer video que vimos de 2002, se dieron cuenta, el personaje va caminando, él tiene un dispositivo en el ojo, el cual sirve para que las cosas que están a su alrededor lo identifiquen, o sea, sepan quién es él. Y en base a ello le van mostrando cosas relevantes, o sea, anuncios personalizados. Le muestra por ahí una publicidad sobre cerveza, sobre carros, etc. ¿Qué tanto nos diferencia eso? Bueno, ¿qué tan diferente es eso a lo que hace actualmente Facebook? Pues no es exactamente como el mismo entorno, pero Facebook ya es capaz actualmente de detectar nuestra interacción, bueno, lo que hacemos nosotros en Internet. Aunque ustedes hagan una búsqueda fuera de Facebook, Google, bueno, entra a dos páginas. Si estas páginas tienen algún plugin de Facebook, Facebook por ese medio los rastrea. Quizá les haya pasado que en alguna ocasión estaban buscando para comprar alguna cosa, no sé, una vajilla o algo por el estilo, y ya de pronto entran a Facebook y les está mostrando anuncios sobre eso que habían buscado. Bueno, el video, el segundo que vimos, habla sobre una tecnología que es Watson, que es desarrollado por IBM, y
básicamente ahí nos muestra cómo actualmente los sistemas están aprendiendo de nosotros. Por ejemplo, en el caso de los médicos, que eh, los propios médicos están interactuando con Watson para hacerle como entender el lenguaje natural, con lenguaje natural, sobre su práctica, sobre cómo operar, sobre cómo dar un tratado a educar a nuevos estudiantes. Incluso menciona ahí que puede servir para tomar decisiones financieras y pues otras aplicaciones. Por eso ahí la relación con las preguntas del inicio. Si ustedes hablarían con una computadora, pues en este momento quizá muchos lo dudamos, ¿no? Incluso no somos estos asistentes como Siri, pero en cierto momento, cuando ya existe inteligencia artificial, pues va a ser algo muy común. La cuestión es que ahorita no estamos tan lejos de que eso se vuelva una realidad. Y bueno, pues todo eso eh, va, bueno, nos va a ayudar mucho a llegar a ese punto, este tema de Big Data. Y bueno, pues alrededor de este concepto de Big Data, pues hay otras tecnologías, otros conceptos que están relacionados y que le dan como soporte para poder hacer realidad esto que es el Big Data. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es el Big Data? En esencia se refiere a grandes cantidades de datos que cuentan con determinadas características como un alto volumen, eh, son datos muy variables entre sí y necesitamos procesarlos de una forma rápida, o sea, necesitamos velocidad. En sí todo esto pues los vuelve difíciles de capturar, gestionar y analizar con herramientas tradicionales. Para entender estos tres puntos podemos ver lo que se llaman las tres Bs del Big Data, que se muestran en esta gráfica. Es decir, para que nosotros sepamos si estamos usando Big Data, debe apegarse lo más posible hacia la parte externa de estos círculos. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, eh, en el círculo más pequeño nos habla sobre batch, es decir, trabajos que se hacen por lotes, es decir, que dejas tú un proceso corriendo en una computadora y dependiendo de lo que esté haciendo ese proceso puede llevar horas o días, o sea, ahí la tienes que dejar trabajando. Eh, Puede haber otros procesos que sean más cortos, o sea, periódicos. Otros procesos más apegados a Big Data van a ser muy cercanos a que te den un resultado en tiempo real o totalmente en tiempo real. Si hablamos sobre la parte de la variedad de datos, muy cercano, bueno, en el círculo más pequeño tenemos datos sin una estructura. Entre más nos vamos saliendo del círculo, empezamos a ver datos que provienen de bases de datos, de archivos que están como codificados con este estándar JSON o como archivos XML, o analizar mensajes SNS, incluso datos que nuestros dispositivos móviles están capturando en todo momento. Perdón. Bueno, incluso ahí habla sobre datos que pueden surgir sobre videos. Y ya si hablamos en la cuestión de el volumen, en la parte más, bueno, el círculo más pequeño sería el analizar pequeñas cantidades, lo que son kilobytes, megabytes, y así hasta la parte más externa ya es como el análisis de zettabytes o yettabytes. Vamos a ver un poco más sobre esta parte del volumen para entender mejor sobre estas cantidades, bueno, sobre estos términos. En las medidas bueno, la forma de medir el almacenamiento en computación, pues se puede resumir con esta tabla. La unidad más básica son los bits. Digamos, es como, pues sí, la más pequeña.
pero en esencia vamos a empezar a medirnos por bytes. Un byte pues, es equivalente a 8 bits. Si lo viéramos como de una forma más simple, digamos, cada que ustedes ponen una letra en un archivo, depende de qué formato tenga el archivo, pero es como un archivo de texto, esa letra en ese archivo de texto va a ocupar un byte. Entonces, bueno, de ahí ya nos saltamos a empezar por miles. Bueno, en este caso, como se basa en código binario, es en fracciones de 1024. Por lo tanto, aquí el kilobyte es igual a 1024 bytes, el megabyte igual a 1024 kilobytes, y así vamos. Y bueno, aquí hablando de Big Data, eh, la idea es que se puedan analizar principalmente datos que están en el rango de los petabytes o exabytes, que bueno, pues ya es una cantidad muy grande de información. Y bueno, vamos a ver ahora de dónde surgen estos datos, es decir, de qué fuente van a provenir para que nosotros los analicemos. Pues pueden surgir de varias partes, por ejemplo, de las redes sociales, como les mencionaba, la misma interacción que ustedes tienen en Facebook cada que dan like, que comentan, que comparten, o los tweets en Twitter. Todo eso pues va generando datos. Igualmente pueden surgir datos sobre la propia interacción entre máquinas, por ejemplo, a través de sus sensores que estén midiendo velocidad, temperatura, o sea, un sismógrafo que mida con qué intensidad es un sismo. También de transacciones comunes como la facturación digital, el uso de servicios médicos o llamadas telefónicas que hacemos todos los días. Pueden surgir también datos a partir de dispositivos biométricos por ejemplo, un detector de huellas digitales o de reconocimiento facial. Y bueno, también podemos obtener gran cantidad de datos de cuestiones personales, como correos electrónicos que enviamos, documentos XML que se intercambian o, bueno, estudios médicos, entre otros similares, pues. Permítame. Ok. Bueno, en esta cuestión de los datos que nos van a servir para ser analizados a través de tecnologías de Big Data, vamos a encontrar también que existen datos que son abiertos y otros que no son abiertos. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo para entender mejor esta parte de a qué me refiero con que es un dato abierto o no. Por ejemplo, al ver esta imagen de un pollo crudo, pues no es algo que se nos antoje comer, ¿no? No es algo que quisiéramos para la comida, la cena de hoy. En cambio, si les muestro esta imagen, pues ya es algo que se nos antoja más. O sea, ya tiene una presentación, ya es comestible, pues. O sea, es mejor con molito negro, con ajonjolí y piernita con muslo, ¿no? Eh, Aquí vamos a hacer como una analogía. Por ejemplo, los ingredientes que fueron necesarios para eh, hacer este mole con pollo, podríamos decir que es como similar a los datos que estamos obteniendo de las fuentes que mencionaba previamente. En cuanto a nosotros tomamos los ingredientes necesarios para hacer el pollo con mole, es decir, ya estamos preparando el platillo, viene siendo similar a lo que haríamos con los datos, es decir, por sí mismos los datos pues no se antojan, o sea, no representan mucho, o bueno, más bien no nos sirven de mucho porque es una cantidad muy grande. Entonces nosotros tenemos que procesar esos datos para que obtengamos información a partir de ellos. Regresando al tema del mole con pollo, si nosotros lo ponemos bonito, o sea, ya le empezamos a poner su ajonjolí, su guarnición, cosas así, vendría siendo algo similar a lo que haríamos con la información que obtuvimos de los datos, es decir, quizás esa información que obtuvimos ya pueden ser como porcentajes o números más resumidos, pero siempre va a ser como más impactante que nosotros mostremos esa información de una manera gráfica, o sea que pongamos gráficas de barras, de pastel, bueno, lo que se pueda hacer con esos datos para hacerlo más visual.
Después de eso, pues obviamente todo este trabajo lo hicimos por algo, ¿no? O sea, preparamos el pollo y lo pusimos bonito para comerlo. Lo mismo con los datos, o sea, los procesamos, les dimos una presentación bonita para que esto genere un conocimiento. Y al final de todo esto, si nosotros el molito ya lo vamos y lo compartimos con amigos, con familiares, pues viene siendo similar a que nosotros toda esta información que ya procesamos la pongamos a disposición de manera abierta, es decir, que la compartamos con la comunidad científica o con cualquier otra persona que quiera tener acceso a estos datos, a esta información. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí sobre este tema que está relacionado, que es el copyleft. Básicamente este está relacionado al concepto de software libre, que fue definido en 1983 por Richard Stallman. Bueno, cuando él estaba impulsando lo que era, bueno, lo que conocemos actualmente como GNU, que dio lugar a Linux. Pero bueno, en esencia, en este concepto se habla sobre tres factores que son, bueno, perdón, cuatro, sobre el uso. Es decir, que debe haber libertad para que se use un programa con cualquier propósito, que se pueda estudiar cómo funciona el programa, modificarlo y adaptarlo. Asimismo, que podamos hacer tantas copias de él como se requiera, o sea, que podamos distribuirlo y podamos también mejorarlo. Es decir, esas mismas mejoras que podamos publicarlas para que tengan un beneficio hacia la sociedad. De hecho, aquí, bueno, como tomando el ejemplo que les mencionó de Linux, en esencia lo que él fomentó fue crear como una base para que se generaran sistemas operativos a través de esta base. Por eso es que actualmente cuando hablamos de Linux, no hablamos como de un sistema muy específico, sino que hablamos de distribuciones. Hablamos de que la distribución Ubuntu, la distribución Red Hat, OpenSUSE, es decir, todas ellas básicamente lo que hacen es tomar como esta base y parten de ella para hacer como su propia versión, su propia mejoría, su propia distribución del sistema Linux. Ok, bueno, vamos a ver qué son los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos que nos van a permitir usar, bueno, que los usemos con cualquier propósito, que los modifiquemos en cierto momento o que también los distribuyamos. Y bueno, no tienen que ser limitativos en cuanto a que se les pueda dar un uso privado o comercial. Y pues están también sujetos, bueno, regreso. Y bueno, están sujetos cuando más al uso, más bien se vuelve a saltar, pero bueno, eh, quizás solamente se sujeten al hecho de que se dé un reconocimiento hacia el autor, pero sería como la única restricción para que se sigan considerando como abiertos. Y bueno, pues también estos datos no deben de tener alguna restricción financiera, es decir, que nosotros tengamos que pagar por una copia en CD para accesar a ellos, o pagar por la copia impresa, o que tengamos que presentarnos personalmente para tener acceso a ellos. Es decir, para considerarse abiertos y como algo libre, deben estar disponibles a través de Internet para cualquier persona. Tampoco deben de tener restricciones de distribución, es decir, que tengan licencias restrictivas o derechos reservados o el uso de dobles licencias. Y pues en este caso los datos en sí no tienen como tal un autor. En cuanto a la reutilización, pues tiene que ser sin restricciones, que permita el uso comercial, como ya mencionaba previamente. Y bueno, aquí hay un ejemplo de esto que estoy mencionando.
que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Barcelona. Permítanme ubicarlo. No tengo con, sino con esto. Bueno, en esta página muestra como varios repositorios que están aquí de la Universidad de Barcelona, y entre ellos pues son repositorios como los más conocidos de documentos, o sea, quienes conocen, por ejemplo, de DSpace o repositorios institucionales o el repositorio nacional, pues saben como a qué tipo de repositorio me refiero. Básicamente allí es como para publicar tesis, artículos científicos, libros, ponencias, o sea, documentos como ya terminados. Pero bueno, entre estos también hay algunos que son repositorios de datos. Estos repositorios se diferencian porque en ellos se pueden subir las fuentes que dieron origen a esos artículos, a esos libros finales. Es decir, si por ejemplo en un artículo científico el autor nos muestra una gráfica sobre la población de México en los últimos 10 años, no sé, en las últimas 5 décadas, eh, para generar esa gráfica él tuvo que partir de una tabla, de una, pues sí, tal cual como datos, un Excel, algo por el estilo. Entonces, estos repositorios de datos tienen el propósito de que allí se suban como esos Exceles. O sea, datos que dieron origen a, otros elementos que ya forman parte de un trabajo final. Uh-huh. Ok. Y bueno, las principales fuentes de los datos abiertos son el gobierno, las instituciones públicas y la investigación. Por ejemplo, en el caso del gobierno, en el caso de México, existe una página que es de datos abiertos. ¿Qué es esta? Es datos.gov.mx. Pues aquí nos dice, descubre datos abiertos de tu gobierno. De inicio, pues podemos hacer una búsqueda si sabemos como específicamente qué estamos buscando. Pero si no lo sabemos, también podemos ver categorías. Por ejemplo, aquí en el menú de datos, de inicio pues nos muestra algunos cuantos, pero también lo está agrupando acá como categorías, es decir, nos puede mostrar datos sobre salud, educación, energía, etcétera, todos los que se muestran acá. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí a la sección de educación, pues ya nos dice que de educación hay 625 datos. Ah, bueno, vamos a ver qué datos son esos. Por ejemplo, aquí, por la misma ley de transparencia, pues eh, nos facilitan esta información. Por ejemplo, qué becas fueron otorgadas por el INBA, el plan de apertura institucional del INBA, matrículas, etcétera. Bueno, incluso aquí cosas sobre presupuestos. Si se dan cuenta, en todos ellos, en la parte de la derecha nos va indicando en qué formato están. Por ejemplo, acá CSV. CSV es un formato, pues, digamos como un archivo de texto simple, pero en este caso los valores están separados por comas y es fácilmente leíble, o bueno, podemos abrirlo con Excel. Más abajo acá tenemos en XLS, que pues ya es un formato nativo de Excel. Y bueno, son como los principales formatos que aquí manejan. Vamos a ver, por ejemplo, este primero que habla sobre becas otorgadas por el INBA. Aquí le doy el elemento. Y bueno, pues ya aquí lo agrupa como eh, bueno, nos puede mostrar datos sobre becas otorgadas en distintas modalidades de educación artística, o este otro, lo mismo, pero, bueno, la diferencia aquí parece que es por periodos, o sea, por la fecha en que fue lanzado cada archivo. Vamos a descargar el primero. Bueno, lo descargo aquí mismo.
Aquí estoy abriendo el archivo para que tengamos una idea de qué son estos datos, qué es lo que nos va a indicar. Ok, aquí bueno, nos habla sobre el año fiscal, que va del 2014 al 2016, y nos indica también sobre el nivel, es decir, es otorgado en la iniciación, en un nivel medio superior o en un nivel superior, y bajo qué modalidad fue otorgada la beca. Si fue por aprovechamiento escolar, por excelencia académica. Nos indica ya como cantidades totales de esas becas que fueron otorgadas. Bueno, este es un archivo pequeño, pero si seguimos navegando podremos encontrar otros archivos que muestren datos similares sobre otras temáticas, pero pues sean más extensos. En el caso de este mismo portal, la parte que les mencionaba sobre saber si es abierto o no, queda muy claro porque aquí nos hablan sobre, bueno, está como en la parte aquí del pie de página, eh, nos habla sobre la licencia que aquí se usa una llamada libre uso MX. En sí esta licencia lo que nos indica es que con cualquier información que nosotros obtengamos de este portal de datos del gobierno de México, nosotros podemos hacer y distribuir copias de conjuntos de datos y su contenido, difundirlo y publicar el conjunto de datos y su contenido, adaptarlo, reordenarlo, extraer total o parcialmente el contenido, incluso explotarlo comercialmente y crear conjuntos de datos derivados de estos que están aquí disponibles. Es decir, nos da total libertad de hacer con ellos lo que queramos. Y bueno, nos dice incluso aquí cómo podemos citar esta fuente de datos. Eh, Existe también otra licencia que es como un tanto más internacional, que es un tanto similar a lo que es el Creative Commons para documentos o imágenes, obras, pues sí, de ese tipo. Eh, en este caso, en vez de Creative Commons, pues estaríamos hablando de Open Data Commons Public Domain, Dedication and License. Básicamente, pues aquí nos habla sobre también una licencia que nos permite que nosotros compartamos nuestros datos de forma libre. Eh, por ejemplo, aquí nos dice que si nos adaptamos a esta licencia, vamos a ser libres de compartir, es decir, de copiar, distribuir y hacer uso de los datos, también de crear, es decir, de producir trabajos desde esos datos, o adaptarlos, es decir, hacer modificaciones o transformaciones y redistribuirlos. Entonces, bueno, esta pues, es como una alternativa más internacional a esta de libre uso MX. Bueno, vamos a retomar en la presentación. Los datos de investigación abiertos que pueden surgir de experimentos científicos, de modelos y simulaciones, o también pueden surgir a partir de observaciones de formularios, de censos, el registro de votos. Pueden surgir incluso de datos derivados como el resultado del proceso de una combinación de datos que no han sido procesados con otros que ya lo... Y bueno, también pues esto, ¿no? Fórmulas, estructuras químicas, instrucciones de codificación, gráficos de datos o diccionarios de datos. Existen algunos datos que pueden ser confundidos con estos datos pues, abiertos de investigación, que bueno, esto fue definido por esa institución, la National Institute of Health, y pues son estos, notas de laboratorio, set de datos parciales, análisis preliminares, borradores de trabajo, planes para investigaciones futuras, comunicación entre colegas o los mismos objetos físicos. Todo eso no se va a considerar como datos abiertos. Y bueno, de acuerdo a la National Science Foundation, existen tres tipos de datos. Los que surgen a partir de observaciones, como registros históricos,
los experimentales, que son datos que acompañan a los experimentos, y los computacionales, que son aquellos que acompañan a simulaciones. Vamos a saltarnos esta parte. Ok. Vamos a ver esta página, que es del CERN. Aquí es sobre datos de física del colisionador de hadrones. ¿Dónde está la página? Permítanme. Ok, acá está. Bueno, en esta página nos dice que podemos explorar entre más de 1 petabyte de datos abiertos sobre física de partículas. Si no sabemos qué buscar, como en mi caso, que no soy físico, pues podemos aquí ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí colecciones sobre colisiones. Nos va a mostrar aquí pues, varios ejemplos que pues, tampoco entiendo muy claramente, pero vamos a ver de qué se trata. En este caso, pues me indica que es un archivo de texto el que puedo descargar y viene codificado con este estándar JSON, es decir, JSON es como pues, un estándar, un formato para que nosotros agrupemos datos y los relacionemos con información, es decir, que sepamos a qué se refieren esos datos. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí sí le doy al enlace. De hecho, aquí me va guiando, ¿no? Sobre cómo puedo usar esa información. Le voy a volver a dar aquí para descargarlo. Y pues ya me muestra el archivo de texto en el propio navegador, pero bien podría descargarlo. Aquí pues a simple vista se ve raro porque está codificado con esto que les digo de JSON. Pero bueno, aquí ya es datos que nos hablan sobre colisiones. Pues alguien que entienda del tema sabrá como a qué se refieren. Es interesante este portal porque además de que provee estos datos, también nos va a proporcionar documentación sobre cómo usarlos, incluso nos facilita como herramientas software que nos sirve para analizarlos, para que a partir de estos datos generemos información, algo más útil. Eh, bueno, antes de que se me pase, quisiera mostrarles también esto que es para que nosotros sepamos identificar qué tan abiertos son los datos con los que nosotros estamos trabajando. Esta es una parte también pues un tanto importante. Aquí en esta página pues les ponen como un puntaje por estrellas. Digamos, aquí lo explican, por ejemplo, es un dato abierto y va a tener una estrellita si se publican los datos en la web con cualquier formato y bajo una licencia abierta, como las que mencionaba previamente. De hecho, aquí nos muestra un ejemplo de este caso, que bueno, aquí es pues, un archivo PDF y el PDF pues, es sobre el pronóstico de temperatura en Irlanda. Y, pues, ya nos trae aquí una tabla con esta información de la temperatura que hay allá. Va a tener 2 estrellitas, o sea, va a empezar a ser más abierto si los publicamos como datos estructurados, es decir, como un Excel, o sea, no como una imagen o una tabla escaneada, pues sí, como el PDF que vimos previamente. Y bueno, aquí pues tenemos un ejemplo. De hecho, me descarga un Excel, que si lo vemos, está cargando, es la misma gráfica que vimos previamente en el PDF, pero pues aquí podemos manipular más fácilmente los datos, o sea, podemos trabajar más fácilmente con ellos, porque están en Excel. Se considera que tiene otro estrellito, o sea, es más abierto si no usa formatos propietarios, es decir, que use el CSV en lugar de Excel. Aquí la cuestión es que si es un archivo como el anterior, un XLS, estamos limitados a abrirlo solamente con cierto software. En cambio, el CSV lo podríamos abrir con una mayor variedad de programas. Por lo tanto, se considera más abierto. Otra estrellita más, o sea, una cuarta, sería si usamos URIs, o sea, algo con lo cual podamos denotar cosas y vincular
más bien de anotar cosas para que la gente pueda apuntar a estas. Por ejemplo, aquí si vemos este ejemplo, eh, ya no es bueno, ya es una página HTML y al ser una página HTML, al estar en un servidor, sirve para que pueda ser vinculada o puesta como una referencia y cualquier otra persona pueda acceder a ella fácilmente. Ya una quinta estrella, que es como el máximo, es que además de todo esto, enlacemos datos. Y vemos el ejemplo que ponen aquí. En esencia es la misma página HTML del que tenía 4 estrellas, pero si se fijan aquí activa temperatura como un enlace. O sea, acá está blanco, es simple texto, pero aquí está como un enlace que nos manda hacia Wikipedia, en el cual podemos nosotros ver la definición de tecnología, perdón, de temperatura. Es decir, aquí ya nos está enlazando con otras páginas, con otras fuentes de datos. Ese es como el máximo que podemos tener de considerar estos datos como totalmente abiertos. Ok. Vemos ahora la innovación que podemos generar a partir de datos y de Big Data. Eh, Retomando el ejemplo del pollo crudo, bueno, pues está como el portal que les mostraba previamente de datos del gobierno de aquí de México, en el cual pues nosotros hacemos la búsqueda, obtenemos un Excel, bueno, pues sí, algo parecido, un CSV, lo que sea, con información que nos sea relevante o nos sea de interés analizar, y a partir de ella ya nosotros generemos gráficas o generemos algún reporte, algo más estructurado. Por ejemplo, aquí a alguna persona se le ocurrió tomar esos datos abiertos y analizar cómo se fue calificando, o más bien resultados de calificaciones de profesores. Y con eso pues, obtuvo información ya más resumida y lanzó ¿cómo se llamaba? Este artículo, ¿no? Diciendo que pasan apenas con 6 los mejores profesores. Es decir, pues hablando, ¿no? Denotando carencias en cuanto a cambios que se requieren en el sistema educativo y demás. La cuestión aquí es que pues esta información la obtuvo a través de eso, el análisis de datos abiertos y empleando herramientas de Big Data. Bueno, para innovar pues se requiere una capacidad para recopilar datos, transformarlos, procesarlos, analizarlos y representarlos para que puedan ser atractivos y generar conocimiento fácilmente con ellos. Bueno, aquí quisiera retomar un poco, bueno, hacer un poco de énfasis en esta cuestión del uso comercial, o sea, el por qué tienen que liberarse también bajo una licencia que permita su uso comercial. Si vemos en este ciclo, tenemos por una parte que los ciudadanos pagan impuestos. A partir de esos impuestos, el gobierno otorga recursos a las universidades, las cuales pues van a proveer de conocimiento e incluso en algunos casos apoyar financieramente a los investigadores para que ellos generen estos datos, los cuales pues tienen que ser públicos. Asimismo, pues esto da origen a que los científicos accedan a esos datos y generen más ciencia. Así, con esa información, bueno, todo este proceso que lo que genera es que en cierto momento también los ciudadanos puedan emprender, que los insumos locales, los empleos locales, eh, generen dinero que va a regresar a los ciudadanos. Y bueno, pues también las empresas con todo esto van a poder generar tecnología nacional y pues el conocimiento se queda en el país y pues todo esto regresa de nuevo a los ciudadanos, es decir, pues es un círculo. Y finalmente, si estos datos se están generando con recursos públicos, pues lo ideal es que también estén abiertos de la misma forma y permitiendo incluso ese uso comercial.
Este es otro video interesante de una página que me parece que ya no está activa, pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo ellos utilizaron datos abiertos de su gobierno. Eh, bueno, no, se lo voy a mostrar. Igualmente, aunque no se comparta sonido, la cuestión es ver como la imagen. Y ahorita les comento sobre el video. Bueno, les voy comentando de qué se trata. En esencia, aquí lo que hicieron es que tomaron un gran volumen de datos abiertos de gobierno para facilitar a través de una página un formulario en el cual cualquier ciudadano de allí, me parece que es en Canadá, puede ingresar a la página, rellenar un formulario en el cual especifique eh, un tipo de negocio que quiera abrir. En este caso dice, bueno, yo quiero abrir un restaurante. Entonces el sistema dice, ok, ¿qué requieres para ese restaurante? O sea, ¿en dónde va a estar ubicado? ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Qué vas a vender en ese restaurante? O sea, le va haciendo una serie de preguntas sobre ese negocio que él quiere emprender. En base a esas preguntas, el sistema en automático le va a indicar qué tipo de permisos va a necesitar y qué precio tiene que pagar por ellos. O sea, todo lo que está relacionado a que él pueda comenzar con este nuevo restaurante. O sea, todo lo que el proceso administrativo, todo lo que tiene que hacer con gobierno para que tenga los permisos necesarios y que él pueda pues iniciar. Entonces ya con esto pues ya tiene un estimado de qué capital necesita para comenzarlo. Eh, Otro ejemplo también bueno sobre cómo se le dio uso a datos de gobierno, datos abiertos, empleando igual herramientas de Big Data, es el caso de esta página de Mejora tu Escuela. Igualmente ellos aquí tomaron pues datos sobre evaluaciones de profesores y demás, y en base a ello, bueno, también sobre propias escuelas, en base a ello fueron ellos tomando bueno, poniendo como calificaciones. Básicamente la idea es que aquí un padre de familia que está buscando una escuela para su hijo puede acceder y decir, pues yo me vi con tal parte, y ya con eso puede ver las escuelas que están cercanas, primarias, secundarias, secundaria, bachillerato, y puede ver con qué calificación se considera esa escuela. Mm, Ellos partieron de esos datos, pero ahorita lo están incluso combinando con calificaciones que los propios usuarios del portal hacen. Es decir, también tú allí puedes evaluar a las escuelas y va retroalimentando hacia las calificaciones. De hecho, aquí si entramos a la página, bueno, tiene aquí un video introductorio que en cierto momento si quieren verlo, les explico un poco mejor de qué va. Pero en la parte de hasta abajo eh, tiene un enlace que habla sobre datos abiertos. Cuando nosotros entramos a esa parte, ya nos habla como más a detalle de que pues partieron ellos de esta información que les menciono, de que a ver, permítanme. De cuestionarios. Bueno, básicamente aquí indica eso, ¿no? Que tomaron evaluaciones tanto de escuelas como de maestros e información de ese estilo para poder armar todo lo que tiene esta página. E incluso tiene aquí como enlaces hacia esas fuentes que en este caso algunas vienen de la página de la SEP y otras pues vienen
de otras fuentes, pero pues igual son datos abiertos. E incluso aquí facilita, ¿no? que ustedes puedan descargar esta información a nivel nacional o por cada uno de los estados. Eh, ok, vamos a retomar. Ok, era el último ejemplo. No, ok. Sí, bueno, era el último ejemplo que iba a mostrarles cuando damos este taller, que bueno, en algún momento si quieren como practicarlo para reforzar esto. Básicamente la idea es que en ese ejercicio lo que pedimos es que piensen a partir de qué datos pueden ustedes generar alguna información valiosa. No sé, pensar si van a surgir de gobierno, datos de investigación o lo que sea. Y bueno, ¿en qué lo podrían aplicar? O sea, ¿qué podrían emprender con ello? ¿Y cómo podría esto funcionar? Entonces, bueno, es por si quieren como reforzar un poco de esto que estuve mencionando. Eh, Como vieron, pues hablé mucho también sobre este tema de datos abiertos porque es como la ingesta, es la fuente principal que nos va a permitir a nosotros, eh, por medio de herramientas de Big Data, obtener información valiosa que pueda servir para nuestros propósitos, para un emprendimiento nuevo, para una investigación o pues sí, lo que se pueda llegar a ofrecer. Eh, bueno, hasta aquí pues sería el tema y pues pasamos ahora a la parte de preguntas. Si gustan irlas poniendo en el chat para que los vayamos revisando. Ok, todavía no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un poquito a ver si surge alguna. Ok, ya preguntaron por acá que si es lo mismo Big Data que acceso abierto. Bueno, relaciona mucho los temas, pero no es lo mismo. El acceso abierto se refiere más que nada a la filosofía con la cual se trata de que todos aquellos contenidos científicos se liberen de una forma libre, es decir, artículos científicos, libros, ponencias, o sea, todo ese material científico que nosotros no tengamos que pagar por él para que podamos visualizarlo y que tampoco el autor tenga que pagar para que se publique. O sea, eso es como el ideal del acceso abierto, que si yo necesito información sobre algo específico, pueda accesar a ella libremente. Por otra parte, pues el Big Data es más que nada como el que nosotros podamos manejar grandes volúmenes de información. En este caso no entré en temas técnicos, la idea que trato como de transmitir ahorita es el concepto en sí y las posibilidades, lo que nosotros en cierto momento podríamos lograr empleando herramientas de Big Data. Ok, mencionan también que si en México hay alguna página parecida a la de Canadá que mencioné. No, bueno, al menos que yo conozca no hay alguna, pero bueno, quizá podría ser como una buena idea, ¿no? De innovación que en cierto momento alguien pudiera hacer eso. Quizá los datos que están en ese portal de datos de gobierno de México podrían servir para generar algo similar, pero si realmente no he encontrado yo una página similar a esa de la que es el formulario, ¿no? Para emprender un nuevo negocio. Ok, preguntan que si genera el acceso abierto el Big Data.
No, más bien, eh, el Big Data se genera más que nada por la necesidad de analizar grandes cantidades de información. De hecho, el pionero en este tema fue Google. Google maneja una cantidad pues, enorme de datos. Eh, en cierto momento, por ahí de los principios del 2000, se dio cuenta Google de que tenía demasiados datos y no estaba aprovechándolos, no estaba sacando información relevante de ellos, eran procesarlos y a partir de eso tener pues información, dato, más bien pues sí, información que sea útil para vender servicios o tomar decisiones internas. Pero sí son como temas separados, acceso abierto y Big Data. Menciono también que sí, esta es una herramienta que nos ayudaría a mejorar los servicios de la biblioteca. En cierto momento sí, podríamos ligarlo a bibliotecas, a revistas. Podría ser como en el sentido tecnológico, digamos, en el caso de una biblioteca, por ejemplo, eh, está teniendo, más bien se está generando datos de diversas fuentes. Por ejemplo, si tienen un proxy, o sea, para la biblioteca tiene contratados recursos electrónicos y utilizan un proxy, ese proxy va generando archivos llamados logs. Esos logs básicamente lo que están haciendo es guardar información sobre los accesos a los recursos electrónicos. Entonces, eso generalmente no se analiza. Y bueno, esos archivos pues llegan a ser algo grandes como para analizarlos con herramientas tradicionales. Eh, Ese es un solo caso específico, pero incluso podrían obtener eh, este tipo de archivos logs a partir de la navegación que hay en su biblioteca digital. Eh, ¿Qué más? No sé si tiene un repositorio institucional, también los accesos, las búsquedas, o sea, todo aquello que en sus sistemas está generando información, bueno, incluso su propio PAC, va a generar información en logs o en alguna parte, en alguna base de datos, que valdría la pena analizar, por ejemplo, para que nosotros, bueno, para que en cierto momento analizar, por ejemplo, el uso de los recursos electrónicos, o sea, qué tan utilizado es un recurso u otro y en base a ello determinar en cierto momento, ¿no? Si seguimos contratando o no ese recurso. Eh, la parte de analizar también como ese rastro que van dejando los usuarios puede servir incluso para recomendarle ciertas lecturas, o sea, incluso como para eso, para empezar a dar recomendaciones. Aquí les doy como un ejemplo, una analogía, que es el caso de Netflix, como para tratar de aclarar un poco más el tema. En Netflix lo que hace es que, bueno, tiene muchos usuarios, entonces eh, siempre que, bueno, cuando se abre una nueva cuenta de Netflix, comienza preguntándote por cuáles son tus 3 películas favoritas. Ya las eliges y en base a ello automáticamente empieza a procesar datos y te va a mostrar ciertas recomendaciones. Entonces, con la interacción que tú mismo vas teniendo en la página, o sea, como en la misma plataforma tú le puedes poner me gusta o no me gusta, eso lo va registrando. Cada que reproduces también una película, igualmente eso se va registrando y perdón, bueno, eso se va registrando y va ayudando a que más, poco a poco Netflix nos vaya dando recomendaciones más ajustadas a lo que nosotros queremos. O sea, podemos llevar como esa misma idea hacia bibliotecas o hacia revistas. Revistas, pues quizá analizar qué artículos más leído, no sé cuándo, si el usuario está registrado y ya tenemos como un historial de dónde ha estado navegando, podríamos incluso hacerle como recomendaciones. Allí no estaríamos manejando quizá volúmenes tan grandes de datos, pero sí estaríamos aplicando
algunos conceptos de Big Data, que va más que nada enfocado a eso, ¿no? El análisis de datos para generar información que nos sirva para tomar decisiones o para eh, dar un mejor servicio a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Ok, muy bien. Bueno, pues parece que son todas las preguntas. Ok, bueno, pues entonces cerramos cuando terminamos con este curso. Eh, con este curso, pues cerramos este ciclo de cursos que estuvimos impartiendo, pero próximamente vamos a continuar con otros que les estaremos informando por correo electrónico, bueno, les estaremos avisando sobre ellos. Más que nada van a ir enfocados al tema de repositorio de datos, el que mencionaba previamente en los ejemplos, que bueno, puede servir para que una institución, bueno, si una institución pueda subir allí sus datos de investigación, es decir, todos aquellos archivos a partir de los cuales eh, generaron artículos finales o libros o lo que sea. Entonces, bueno, ahí hablaremos un poquito sobre las tecnologías que se pueden utilizar para implementar ese tipo de repositorios de datos. Y bueno, pues les agradezco mucho por su asistencia, por su atención y los dejo con mi compañera Karina para cerrar esta sesión. Y bueno, ella también les estará por aquí compartiendo nuestras redes sociales para que puedan ver este video y bueno, algunos otros de cursos anteriores que hemos estado impartiendo. Muchas gracias, hasta luego. El día de hoy concluimos los cursos virtuales. Queremos agradecer a todos por su participación y disposición. ESIRE e IPSA se encuentran comprometidos en la difusión y el uso de recursos abiertos en beneficio de la comunidad científica en América Latina. Quedamos a sus órdenes y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde los mantendremos al tanto de cursos e información que seguro les ayudará. Mi nombre es Karina y nos órdenes. Acabo de dejarles los links de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Facebook y también dejé el link de nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir y puedan estar al pendiente de nuestro curso que dimos el día de hoy y de los pasados. Muchas gracias y hasta luego.